En el proceso histórico de nuestro país, son varios los ejemplos de movimientos sociales que destacan por su trascendencia política e histórica y por el impacto que dejaron en la memoria colectiva de la sociedad mexicana. 1968. En 1968 encontramos el primer gran movimiento social de la historia reciente de México. El 2 de octubre, en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en la Ciudad de México, el Ejército Mexicano y el grupo paramilitar Batallón Olimpia, dirigidos y posteriormente encubiertos por el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, perpetraron una terrible masacre que pretendía frenar al Consejo Nacional de Huelga, organización de corte político estudiantil que durante meses había protestado reclamando justicia, paz y democracia. 1970. Tanto en los sectores rurales como en las grandes urbes del país, la guerrilla fue un fenómeno característico de los años 70. Desde el inicio del sexenio echeverrista, surgieron 18 movimientos armados, los cuales buscaban la democratización del país y hacer frente con mayor contundencia a la imparable represión que desde décadas anteriores acosaba a todos los movimientos sociales. 1971. El halconazo o la masacre del Jueves de Corpus es como se le conoce a los hechos ocurridos el 10 de junio de 1971, donde un grupo paramilitar organizado por el gobierno de Luis Echeverría Álvarez reprimió violentamente la protesta estudiantil que había vuelto a tomar las calles para manifestarse pública y masivamente. 1985. La mañana del 19 de septiembre de 1985, la tierra se movió con intensidad. Casas, edificios y fábricas quedaron reducidas a escombros. La Ciudad de México se convirtió en zona de desastre y el gobierno se paralizó. Bajo los restos humanos y materiales de la destrucción que provocó el terremoto, quedó sepultada la resignación de las y los mexicanos, pues el esfuerzo comunitario para el rescate y apoyo a las víctimas se transformó en un movimiento que lograría reconstruir la ciudad desde abajo y a la izquierda. El desmoronamiento de la sumisión y la gesta del poder popular fueron el acta de nacimiento del movimiento urbano popular. 1986. En 1986 surgió un nuevo movimiento estudiantil que tomó la forma de miles de jóvenes en las calles para protestar contra las reformas de carácter privatizador que el exrector de la máxima casa de estudios, Jorge Carpizo, había propuesto en su diagnóstico nombrado Fortaleza y Debilidad de la UNAM. En octubre de ese año, se creó el Consejo Estudiantil Universitario como una forma de organización estudiantil que buscaba garantizar el acceso y la gratuidad de la educación superior. Tras varios meses de diálogo con las autoridades universitarias, finalmente en 1990 se llevó a cabo el Congreso Universitario y determinó el triunfo del movimiento estudiantil. 1988. Tras varios años de ensombrecimiento del proyecto político priista, el 6 de julio de 1988 llegó Cuauhtémoc Cárdenas como candidato a la presidencia de la República del Frente Democrático Nacional. Fue esta organización la que logró sumar a la causa democrática encabezada por Cárdenas a diversas agrupaciones, movimientos y partidos de izquierda, y la misma que luego del fraude electoral consumado con la llamada caída del sistema, daría vida al que fuera el principal partido político de oposición hasta entonces, el PRD. 1994. En la madrugada del 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomó por las armas 5 cabeceras municipales del estado de Chiapas. Surgido en las entrañas del pueblo maya, este movimiento buscaba reivindicar las exigencias agrarias, democráticas y libertarias que al principio del siglo XX enarboló la Revolución Mexicana. 1997.
En 1997 ocurrió la primera elección democrática para elegir al gobernante de la Ciudad de México. Con el antecedente del fraude electoral del 88 todavía a la vista, Cuauhtémoc Cárdenas alcanzó el triunfo y se convirtió en el primer jefe de gobierno del Distrito Federal. Año 2000. En el año 2000, la figura de Andrés Manuel López Obrador atravesó intensos enfrentamientos con el conservadurismo priista y panista que permeaba casi todas las estructuras de poder económico y político en su camino hacia la jefatura de gobierno. El 2 de julio de ese año ganó la elección gracias al respaldo de los movimientos sociales y las organizaciones que hasta entonces se identificaban con la bandera del PRD y otros partidos políticos menores que mostraron su simpatía con el proyecto de gobierno que prometía. Año 2006. El 1 de abril del 2005, una comisión instructora de la Cámara de Diputados emitió un dictamen condenatorio contra el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador. Meses más tarde, Vicente Fox buscó favorecer en la contienda electoral del 2 de julio del 2006 al candidato presidencial de su partido, Felipe Calderón Hinojosa. Ese mismo día habría de consumarse el segundo fraude electoral en la incipiente vida democrática de México. El cuestionado triunfo del candidato de Estado determinó el inicio de la resistencia civil pacífica, una convocatoria amplia en voz de Andrés Manuel López Obrador que llamó nuevamente a las organizaciones, agrupaciones, movimientos, partidos y sociedad civil simpatizante a tomar las calles para defender la democracia y la llamada presidencia legítima. 2018. Varios años después de que las contradicciones y pugnas internas acabaran por fracturar irremediablemente al PRD, y luego de la fundación del Movimiento de Regeneración Nacional, un nuevo partido político con la base de los movimientos sociales simpatizantes a su proyecto de gobierno, Andrés Manuel López Obrador llegó a la contienda electoral federal del 1 de julio del 2018. Definido como un partido-movimiento, Morena fue el factor clave para la obtención del triunfo en las urnas, pues en él confluyen la genealogía heredada de los movimientos sociales y la experiencia política heredada por una historia de lucha.